Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Levítico 19, del 19 al 37. No crucen sus ganados con animales de otras especies. No siembren en un mismo campo distintas clases de semillas. No se ponga ropa tejida con distintas clases de hilos. Si alguno tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella será condenados a muerte, porque ella no era libre. Además, para que yo le perdonara su pecado, el hombre llevará un carnero al santuario, para que el sacerdote me lo ofrezca. Cuando usted ya estén en su territorio y plantaren árboles frutales, y no deberán comer frutos durante 3 años. Al 4.º año harán una fiesta y consagrarán a Dios todos sus frutos. Solo el 5.º año podrán comer sus frutos, que serán muy abundantes. Yo soy el Dios de Israel. No coman nada que tenga sangre. No practiquen ninguna clase de brujería. No recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten las barbas completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy Dios de Israel. No obliguen a sus hijas a servir como prostitutas. Eso traerá una maldición, traerá a ellas y sobre el país. Respeten el día del descanso y respeten también mi santuario. Yo soy Dios de Israel. No consulten a los que dicen que hablen de los muertos, ni que hacen. Se vuelven impuros. Yo soy Dios de Israel. Cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de pie. No molesten a los refugiados que vivan entre ustedes. Trátelos como si fueran israelitas y ámelos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto, y yo soy Dios de Israel. No hagan trampas con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios, quien los sacó de Egipto, por lo tanto cumplirán fielmente todos mis mandatos. Yo soy Dios de Israel. Levítico capítulo 19, versos 19 al 37, y nos habla acerca de las leyes, y esas leyes son para todo el tiempo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y sobre todo a este libro, el Levítico, nosotros podemos entender el mensaje que nos quiere dar. Recibimos el mensaje, pero es también importante saber de quién es ese mensaje. Y por lo menos en este capítulo hay 15 veces que se repite la palabra o la frase Yo Jehová. Y ese Yo Jehová es la firma del Señor. Todo lo que ha dicho en su palabra es de parte de Él. Y en estas leyes que a veces a muchas personas le parecen caducas, porque están en el Antiguo Testamento y más en un libro como Levítico, y muchas personas dicen que esas leyes fueron para ese tiempo, que fueron para esa cultura, que fueron para esas personas que vivían en esos lugares, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y que es por encima de toda cultura, y esa palabra del Señor hoy nos enseña muchas leyes que para nosotros son de interés personal y de interés familiar y de interés social, porque atañen a todas esas áreas de la vida de las personas. Vamos a ver varias leyes, por eso dice que son leyes para todo el tiempo. Y la primera ley que nosotros podemos entender ahí es las leyes de la pureza.
Y dentro de esas leyes de la pureza están unas leyes importantes para el pueblo de Israel y que también nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: no crucen animales de diferentes razas, no siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas, no se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. Y esto quiere decir que Dios no permitía las mezclas. ¿Y por qué? Porque en este momento o en este versículo nos habla a nosotros de no a las mezclas. ¿Por qué? Porque las diferentes especies de ganado, de semillas o de telas eran vistas por los paganos como una fuente de poder mágico. Y Dios no quiere que su pueblo se relacione con estas prácticas por eso, porque para nosotros la enseñanza es que estas prácticas o estos rituales o estos hechizos que ellos tenían, estos pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel tenían, pues para nosotros no significan poder real, porque el poder viene del Señor, el poder viene de Dios. Por otro lado, esta enseñanza preparaba al pueblo de Israel para no mezclarse con estas ciudades, no mezclarse con esta gente, con estas culturas, porque ellos tenían esa clase de prácticas. Entonces el Señor le dijo no a las mezclas por eso, porque hay muchas enseñanzas en la palabra que nos hablan acerca que nosotros tenemos que no mezclarnos, que no unirnos en esos yugos desiguales, en esos convenios. Y por eso el Señor decía no al abuso de poder. Ahí hay un versículo que nos habla y nos dice: en caso de que un hombre tenga relaciones sexuales con una esclava que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se le debe castigar a ambos. Y es de imaginar que pues la mujer en esta condición como esclava pues no puede oponerse al deseo de su amo, el deseo de esa persona que tiene más poder que ella. Y entonces por eso el Señor ponía esta clase de leyes para poder cuidar la integridad de estas personas. Y Él colocó no solamente esta ley, hay muchas leyes acerca de los esclavos, porque el Señor quería que estas personas que servían a los amos o servían a otra gente, a la gente rica, pues estuvieran en condiciones de dignidad y que las trataran como un ser humano. Por eso el Señor ponía esta clase de leyes. Y hoy en día nosotros podemos entender que hay mucha gente que tiene poder y que abusa de ese poder y que maltrata a las otras personas y que está por encima siempre maltratando a la gente. Entonces el Señor por eso también tenía esos principios que nosotros podemos extractar en estos pasajes de la Biblia, porque el Señor cuidaba de los pobres, cuidaba de los desvalidos, cuidaba de los huérfanos, de las viudas, de la gente en menos condición favorable. Entonces el Señor siempre disponía esas leyes para cuidarlos a ellos. También hay otras leyes en el pasaje que leímos. Por ejemplo, este pasaje que dice: cuando ustedes entren al país y siembren cualquier clase de árboles frutales, deberán considerar impuros o pues no podían comer estos frutos de los primeros 3 años y pues no podían comer. En el 4.º año todos los frutos se presentan al Señor y hasta el 5.º año podrían comer de los frutos de esos árboles, de los frutos de esa tierra. Entonces, ¿por qué sería esta ley? A veces las leyes en Levítico nos parecen muy raras, o sea, que no las podemos comprender. Pero si nosotros leemos con profundidad y si sabemos un poquito más de las técnicas, por ejemplo, de cultivo en esta ley, que es la ley sobre el uso de la tierra, entonces sabemos que hay mejor producción cuando
los árboles crecen y se cortan los brotes y por eso va a dar mayor producción. Eso nosotros lo podemos encontrar en el estudio sobre los árboles. Y el estudio sobre los árboles es la dendrografía, no lo sabía, pero eso lo podemos leer cuando nosotros investigamos un poquito acerca de lo que quiso decir el Señor con respecto a estas leyes. Y en el uso de la tierra los israelitas tenían que tener eso en cuenta, que más adelante nosotros vemos que ellos no tuvieron en cuenta todas estas leyes acerca del uso de la tierra, y por eso fue que el Señor los llevó 70 años lejos de la tierra para que la tierra descansara. Y este es el conocimiento que tiene Dios acerca de todas estas leyes y que las coloca en la Biblia para que nosotros las entendamos y para que nosotros podamos aplicarlas a la vida real, a la vida de nosotros. Esto lo deberían saber los agricultores para que su tierra tenga una mejor producción de sus cosechas. También hay otras leyes que se llaman las leyes de las prácticas o sobre las prácticas paganas. Y entonces ahí nos dice algo acerca de esto, y dice el Señor en los versos 26 que acabamos de leer: no coman nada que tenga sangre, no intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra, no se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Y uno dice, bueno, estas leyes eran para la gente antigua, para la gente que estaba en esos lugares, pero nosotros sabemos y nosotros vamos a entender el por qué el Señor dijo esas leyes. Y el por qué es que todas estas prácticas tienen una relación profunda con la idolatría. Todos los pueblos paganos hacían esto para rendirle culto a Dios, para rendirle culto a los dioses de ellos, para rendirle culto a los espíritus que ellos pensaban que habitaban en la naturaleza, que habitaban en cualquier cosa, y que eran benéficos para ellos en alguna forma. Ellos les rendían culto a la fertilidad, por ejemplo, y por eso colocaban pues las prostitutas para que tuvieran relaciones con los sacerdotes, por eso. Y todo eso era un culto que ellos rendían a los baales, a los ídolos. Esas prácticas por eso son detestables para Dios, y el Señor dice no a esas prácticas. Por eso nosotros tenemos que entender eso, no es porque el Señor quiera limitar la libertad de la gente, no, sino que Él tenía cuidado, porque si ellos hacían lo mismo que hacía la gente de esas ciudades, que hacía lo mismo de esas naciones paganas, entonces no se iban a diferenciar. Y estas cosas también tenían relación con la brujería. Todas estas cosas que el Señor dice no hagan, no corten, no se hagan heridas, no recorten la punta de su barba, no se hagan tatuajes. Todas esas cosas el Señor les decía que no, porque estaban relacionadas con la brujería. Y Él quería que más bien el pueblo de Israel y todo el pueblo se relacionara con Él, con el Señor, no con los dioses paganos. Por eso decía no, o sea, la relación entre Dios y el pueblo era una relación muy limpia, muy de santidad. Por eso él decía yo soy santo y ustedes deben serlo así. Esas relaciones esa relación que nosotros tenemos con el Señor es una relación muy, muy espiritual, muy cercana, muy divina, para que nosotros tengamos cosas ahí, amuletos o fetiches o esas cosas para poder acercarnos a Dios cuando Él no quiere eso, ni siquiera la cruz. Hay muchas personas que toman la cruz como un fetiche y que a través de la cruz o de la imagen de Dios puedan relacionarse con Él. Por eso el Señor dijo no se haga ninguna imagen, porque esas imágenes son como fetiches,
con lo mismo que hacían los pueblos paganos. Por eso es nuestra relación con Dios debe ser lo primordial y no debe ser por medio de esas cosas materiales, digámoslo así. Y las cuartas leyes que encontramos en el pasaje son sobre acciones justas, sobre el buen trato. Por ejemplo, dice: pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos, respeten a su Dios porque yo soy el Señor. No maltraten al inmigrante que viva entre ustedes, trátenlo como a un ciudadano más, ámenlo como a sí mismos, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. Este es lo que el Señor quería que nosotros supiéramos acerca del buen trato que tenemos que darle a esas personas, a los ancianos, a los extranjeros, a los que viven con nosotros, porque así nosotros vamos a poder cumplir el pasaje o el mandamiento que dice: amarás al Señor con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es la base de nuestras relaciones personales, es el mandato que Dios quiere para nosotros. También nos habla de esas leyes de acciones justas, de la honestidad. Y el Señor decía: no cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas, porque yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto. Entonces, a veces la sociedad nos habla a nosotros de conseguir dinero a cualquier precio, con cualquier negocio, así sea deshonesto. Pero el Señor dice aquí que todos nuestras relaciones comerciales también sean honestas. Y el Señor nos dice esto, que por medio del trabajo es el único medio en que nosotros vamos a poder encontrar esto para nuestras vidas. A veces la pobreza llega a la vida de una persona y no se sabe por qué, porque es un mal administrador y porque no es justo y porque no tiene unas buenas bases en su vida y en su trato con los demás. Entonces, estas son algunas de las leyes que nosotros leímos y que están en Levítico y que no son caducas, sino que nosotros tenemos que extraer el principio bíblico para nuestras vidas y saber por qué Dios dijo no a muchas prácticas, porque esas prácticas eran paganas. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir una vida santa para Él, porque todas estas prácticas y todas estas leyes que Dios tenía para su pueblo son leyes que los ayudan y nos ayudan a todos nosotros a relacionarnos con un Dios santo. Gracias, Señor, por toda tu palabra y porque tu palabra nos enseña cómo debemos ser como pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a ver que en todas estas leyes que tú ordenabas para el pueblo hay principios, Señor, y hay el por qué no deberían tenerlas en cuenta ellos. Ayúdanos, Señor, también a aplicarla a nuestro diario vivir y que nuestras acciones, Señor, sean justas, porque tú también eres un Dios justo y requieres de nosotros esa justicia. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa.
Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.